Bienvenidos a este espacio donde el amor, el misterio y los recuerdos del pasado se entrelazan en cada historia. Prepárate para sentir, imaginar y dejarte llevar por emociones profundas, secretos ocultos y destinos que nunca dejan de encontrarse. Este es un nuevo capítulo. Y toda historia tiene algo que revelar. Novela En el jardín donde prometimos amarnos. Capítulo 5. El medallón se partió en dos. La tierra comenzó a hundirse. Isabela vio algo imposible en el fondo de la grieta. No un cuerpo, no huesos, un segundo medallón, idéntico. Enterrado más profundo, intacto. El original, el suyo, solo era una copia del siglo. El verdadero sello estaba abajo. Y si ese se rompía, el ciclo no se repetiría, se liberaría. Y lo que estaba bajo el invernadero saldría. La grieta se abrió completamente, la casa entera crujió. El jardín comenzó a marchitarse, y el medallón auténtico comenzó a elevarse lentamente desde la oscuridad, suspendido en el aire, girando, brillando con una luz que no era dorada, era negra. Y la inscripción que apareció en él no era la misma. No decía fecha, no sonaba como latido, decía una sola palabra: entrega. Isabela comprendió el significado. Romper el ciclo no requería amor, requería renuncia. Pero, ¿renunciar a qué? La respuesta no llegó. El invernadero comenzó a colapsar, y la voz final susurró: solo uno puede recordar, para que el otro quede libre. La oscuridad la envolvió, y el medallón verdadero cayó directo hacia su pecho. La palabra quedó suspendida en el aire como un susurro que no pertenecía al presente. Entrega. Isabela aún estaba de rodillas frente al invernadero, con el medallón abierto sobre su palma. La lluvia había cesado, pero el viento seguía moviendo las hojas como si alguien caminara entre ellas. Entrega. No sacrificio. No muerte. Solo entrega. El medallón comenzó a calentarse nuevamente. Pero esta vez no quemaba. Latía. 1, 2, 3. Isabela cerró los ojos. Y el pasado volvió a arrastrarla. No era la primera vez. Lo supo en el instante en que se vio a sí misma. O a otra Isabela, caminando por el mismo jardín, con otro vestido, de otra época. Siglo XIX. Las rosas eran rojas en ese tiempo. Adrián estaba vivo. Y el padre, siempre el padre, observaba desde la ventana con esa misma expresión que cruzaba generaciones, ambición disfrazada de autoridad. En este ciclo, Isabela también descubrió el medallón. También supo que el amor estaba maldito. También quiso romper el pacto, pero cometió un error en aquella vida. Isabela decidió destruir el medallón. Lo lanzó al fuego. El oro ardió. El símbolo se ennegreció. Y creyó que eso bastaría. Pero no comprendió lo que ahora entendía con dolor. El medallón no era el origen. Era la llave. La verdadera raíz estaba en la tierra, en las escrituras, en la herencia, en el poder. El padre de aquella Isabela disparó igual que en el primer ciclo. Adrián cayó igual. Y la Isabela del siglo XIX murió de tristeza semanas después, convencida de que había fallado por no amar lo suficiente. Pero el pacto no se rompió, porque ella quiso salvar el amor, sin renunciar a lo que lo condenaba. Isabela, en la actualidad, abrió los ojos con lágrimas silenciosas. No fallaste, susurró, sin saber si hablaba con su versión pasada o consigo misma. El medallón volvió a latir. Y entonces apareció la imagen del símbolo grabado en su interior. No eran simples líneas entrelazadas. Ahora podía verlo con claridad. Dos corazones cruzados por una línea vertical. Y bajo ellos, apenas visible, un círculo abierto. No era un símbolo de unión eterna. Era un ciclo. El círculo representaba el tiempo.
La línea vertical era la ruptura, y los corazones estaban incompletos, porque uno siempre quedaba detenido antes del último latido. La respuesta llegó como una verdad inevitable. No se trataba de morir antes de amar, se trataba de elegir antes de perder, antes del último latido. Significaba que la decisión debía tomarse cuando aún había tiempo, antes del disparo, antes de la ambición, antes de que el amor se volviera tragedia. Cada ciclo fallaba porque Isabela intentaba salvar a Adrián, pero nunca soltaba el poder que sostenía la maldición, la mansión, las tierras, el invernadero, la herencia, la riqueza que había sido comprada con sangre. El pacto no era entre dos amantes, era entre la ambición y el deseo. Y cada 100 años, el amor pagaba el precio. Siglo XX. Isabela. Otra vez Isabela. Huyó con Adrián. Intentaron escapar de la mansión antes del disparo. Corrieron hacia el bosque, pero el padre los alcanzó. No disparó esa vez. Hizo algo peor. Firmó la venta parcial de las tierras. Negoció el invernadero. Selló acuerdos con hombres que solo veían números. Y cuando el ciclo quiso reiniciarse, la tragedia no fue un disparo. Fue una enfermedad. Adrián murió meses después. El resultado fue el mismo, porque el terreno seguía atado a la ambición, y mientras existiera como herencia, el ciclo seguiría buscando sangre. Isabela comprendió entonces lo que significaba entrega. No era ofrecer la vida, era ofrecer la renuncia. Debía soltar todo lo que mantenía vivo el pacto. No bastaba con romper el medallón. El oro no era la raíz estaba en el derecho, en la posesión, en reclamar lo que siempre había sido suyo. Debía renunciar a la herencia, a la mansión, a las tierras, a toda riqueza asociada al invernadero. Solo así el círculo se abriría por completo. Solo así el símbolo perdería su línea vertical. Solo así el último latido podría ocurrir sin violencia. Pero aún no sabía cómo hacerlo. Y el tiempo ya estaba moviéndose. El viento se detuvo de repente. Un silencio antinatural cubrió el jardín. Isabela se puso de pie lentamente. Las rosas blancas comenzaron a cerrarse. No marchitarse, cerrar. Como si el jardín contuviera el aliento. El invernadero emitió un crujido profundo. Y entonces lo vio, Adrián. No como sombra, no como silueta, como hombre, de pie. Al otro lado del vidrio sus ojos estaban llenos de algo nuevo. No era tristeza, era urgencia. Ya empezó, susurró él, aunque sus labios apenas se movieron. Isabela sintió un dolor en el pecho. El medallón latía más rápido. 1, 2, 3, 4. El ciclo no esperaba 100 años exactos. Esperaba la decisión. Y ella ya había despertado el mecanismo. Isabela entró al invernadero. El aire era más frío, más denso. El suelo temblaba ligeramente bajo sus pies. Adrián la miró como si pudiera tocarla, pero sin atreverse. Entrega, repitió ella. Él asintió. No es por mí. Esa frase la atravesó. No es por mí. Era por todos los ciclos, por todas las Isabelas que habían intentado salvarlo, por todos los Adrián que habían muerto esperando, por la tierra, por el futuro. Si renuncio, susurró ella, te quedarás. El silencio fue la respuesta más cruel. El amor verdadero no exigía permanencia, exigía libertad. Y en ese instante Isabela comprendió algo aún más devastador. Romper el ciclo no significaba quedarse con él. Significaba dejar de buscarlo en cada siglo. Significaba permitir que ambos vivieran sin estar destinados. El pacto no solo los condenaba a la muerte, los condenaba a reencontrarse con dolor. Y la única forma de romperlo era dejar de elegirse por obligación. Entrega no era dar algo, era soltarlo todo. Era decir, te amo. Pero no desde la herencia,
no desde la deuda, no desde el pasado. Si el amor sobrevivía después de eso, sería libre. Si no, habría sido siempre un eco. El medallón comenzó a agrietarse, no por fuerza, por decisión. Isabela sintió un dolor agudo en el pecho. El último latido se acercaba, pero no era el suyo, era el del ciclo. Y entonces, el jardín entero comenzó a cambiar. Las rosas se tornaron rojas, luego negras, luego desaparecieron. El invernadero vibró como si algo quisiera salir desde debajo. La tierra se abrió. Y por primera vez, Isabela vio los restos. No solo de Adrián, de otros, de muchos. El ciclo no era solo suyo. Había arrastrado vidas anteriores, historias repetidas, amores truncados. La ambición había cobrado más que un disparo, había cobrado generaciones. Isabela cayó de rodillas. Lo haré, dijo con voz firme. Renunciaré. El medallón se partió en dos, pero no se desintegró. Cayó al suelo, y el símbolo brilló por última vez. Adrián dio un paso atrás. El jardín comenzó a desvanecerse. Las paredes del invernadero se agrietaron. El tiempo estaba reaccionando. Pero antes de desaparecer, él dijo algo que Isabela jamás esperó. Si renuncias, el ciclo termina. Pero yo no sabré si en esta vida te amé por destino o por elección. El suelo se abrió bajo ella. El mundo se tornó blanco. Y una última frase pareció grabada en el interior roto del medallón. La renuncia debe hacerse antes del amanecer, o el último latido será el tuyo. Isabela miró el cielo. La primera luz estaba por asomar, y comprendió que tenía solo unas horas. No sabía cómo renunciar, no sabía a quién acudir, no sabía qué debía firmar, quemar o destruir. Pero sabía una cosa: si el sol salía sin que ella entregara la herencia, el disparo volvería a escucharse. Y esta vez, no sería Adrián quien cayera. Esta historia continuará. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo nuevos capítulos llenos de amor, misterio y emociones que dejan huella. Dale me gusta para apoyar esta historia y compártela con alguien que también ame sentir cada latido de un buen romance. Gracias por ser parte de este mundo de historias. Nos vemos en el próximo capítulo.